Muy buenas noches, ¿cómo están? Quinto programa de inversiones y real estate. Aquí estamos arrancando nuevamente y por supuesto con las mejores entrevistas como siempre. Estamos con una invitada de lujo realmente, Mariela Fregona, directora provincial del registro de la zona 1 sería. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo te va, José? Bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo se divide? Zona 1 sería de Santa Fe hacia el norte. Aclaremos, Sí. Más allá que es obvio por tu programa y por la incumbencia del Registro General de la Propiedad, zona norte. Bien. En la provincia se divide en zona norte, que Sí. son todos, abarca todos los departamentos de la zona norte de la Bien. provincia, y la zona sur, que tiene su sede en Rosario, más allá que en ambas zonas tenemos también mesas de entradas, en Lógico. nuestro caso, en Rafaela y en Reconquista, y en Rosario, en Venado Tuerto. Bien, bien, así se divide. Así se divide. Bueno, y contanos un poquito qué es y cómo funciona el registro de la propiedad. Dale. El registro tiene como objetivo registrar las anotaciones, las cancelaciones, Sí. los contratos vinculados con los inmuebles que se encuentran ubicados en el territorio de la provincia. Bien. Es decir, se encarga de registrar la situación jurídica de esos inmuebles. Ujú. Registra y a la vez publicita. Esas son sus dos funciones. Publicidad, que se necesita, por ejemplo, y en lo que a vos te puede llegar a interesar y a tu audiencia, registra, por ejemplo, quién es el titular del inmueble, cómo es ese inmueble, si está registrado, si pesa sobre ese inmueble algún tipo de gravamen, Ujú. como puede ser una hipoteca, puede ser un embargo, puede Sí. ser una servidumbre, y también nos da datos, nos informa sobre los titulares, es decir, la persona humana o la persona jurídica dueña de ese inmueble, y eventualmente si esa persona, por ejemplo, en una operación de compraventa inmobiliaria, si quien nos vende ese inmueble es primero su propietario, Claro. su único propietario o hay otros propietarios, y si también está en posibilidad jurídica de hacerlo, es decir, por ejemplo, no se encuentre inhibido o inhibido. Bien, bien. Y el circuito, digamos, ¿cómo es el trabajo con los escribanos? ¿Cómo trabaja en conjunto, digamos, el registro, o es algo totalmente aparte y son los escribanos los que se acercan al registro? Primero, el registro no solo trabaja con escribanos y Bien. escribanas. La ley registral establece en su artículo 37 quiénes son los que tienen interés legítimo para pedir la información que el registro brinda. Bien. Aclaremos, lo que brinda el registro es información. Exacto. Muchas veces la gente piensa que en el registro hay escrituras. Sí. Sí, las hay temporalmente cuando ingresan para Bien, ser qué buena la planchadas, aclaración, porque es uno cierto, siempre porque es piensa muy, eso, sí. me sorprende muchas veces que se dice, piensa tanto en la escritura necesito ahí. una escritura. No, si necesitas una escritura, obviamente más allá que el escribano o la escribana te la va a dar en su momento, pero vamos a suponer otra, o se me perdió la que tenía, Va al archivo voy a protocolo. ir al archivo de protocolo donde se protocolizan las matrices de las O escrituras. sea, ustedes las tienen de paso. De paso, cuando el escribano o la escribana la va a llevar para que se registre esa operación, ese acto jurídico que Ujú. se llevó a cabo, y también trabajamos con otras profesiones, porque el registro registra cuestiones de índole notarial, escribanos y escribanos, de índole judicial, que manejan abogadas y abogadas, Exacto. y de índole administrativa. Bien. Así que esos documentos entran, se registran a los efectos de quedar asentados y también de dar publicidad, insisto, para el caso de que luego se quiera hacer algún tipo de operación, o por ejemplo trabar un embargo, o levantar un embargo, o trabar una inhibición. Bueno, todo eso es lo que se deja constancia, se registra en el Registro General de la Propiedad. Y te decía, la propia ley establece quiénes son los que presentan interés legítimo. No puede Sí. ir cualquier persona a indagar, a humear, digamos, Bien. sobre Sí, sí, porque se le ocurre y paso por ahí, porque quiero se le preguntar. ocurre digamos, no sabía qué hacer, voy a Sí. averiguar algo. No. ¿Qué pasa? Tiene... Sí. No Bueno, pasa pero hay mucha gente que tanto, no. puede tener Sí. alguien, digamos, no pasa, tal vez porque hay una ley que regula Exacto. quiénes son quienes tienen interés legítimo, que son algunas profesiones, Ujú. escribanos y escribanas, abogados y abogadas, corredores inmobiliarios, arquitectos y arquitectas, y también organismos oficiales, organismos crediticios, Bien. por ejemplo, con todo el tema
los planes Procrear, Claro. el propietario necesitaba hacerse de la constancia de que era titular de un determinado inmueble para pedir el crédito, presentarlo ante el banco para que le otorgaran el crédito del plan Procrear. Sí. Entonces todo eso pasa por el registro que otorga esa información a través de informes, certificados, también emite segundos testimonios, es decir, el segundo testimonio se pide en el protocolo, se lleva a registro para dejar la nota marginal de que es un segundo testimonio de la escritura. Y aparte para publicar que el primero ya no tiene vigencia. Automáticamente queda, cuando ya consta un segundo testimonio, deja sin efecto el primero. O sea, para pasar en limpio. Sí. Para simplificarlo simplemente. Escribano, registro, archivo, protocolo. Así es. Ese es el circuito. Exactamente, porque los escribanos tienen un tiempo dentro del cual deben llevar después la escritura que otorgaron a ese archivo, la matriz, para que quede también guardada, pero el archivo de protocolo está en un ámbito absolutamente distinto al nuestro. El registro forma parte de lo que es la Secretaría de Justicia, que está dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Es un órgano del Poder Ejecutivo. Perfecto. Está la Subsecretaría de Registros y ahí tenemos la inspección de personas jurídicas, registro civil, registro de la propiedad, RUAGA, etc. Mientras que el archivo de protocolo está en el ámbito del Colegio de Escribanos. Claro. La ley ordena al Colegio de Escribanos que lleve la conservación, la custodia de esas escrituras matrices a través del archivo de protocolo. ¿Tenés idea más o menos cuántas personas trabajan hoy aquí en el registro de propiedad en Santa Fe? Claro, sí, somos una planta de 136 personas que trabajan realmente mucho, porque el cúmulo de trabajo que hay y que se ha ido incrementando, incluso en la época de la pandemia. Es llamativo, con agrado lo digo, pero me sorprende que ya el año pasado había ingresado un número de trámites superior al 2019. Claro. Al 2019. Y en la proyección que tenemos ahora vamos a superar el 2022. O sea, estamos hablando de ingresos de trámite superiores a las épocas prepandémicas. O sea, eso quiere decir que el mercado se sigue moviendo. Se sigue moviendo, incluso respecto del 2021, todo lo que hace a propiamente operaciones inmobiliarias, las que vos decís que muestran el movimiento inmobiliario, aumentó en un 11% respecto del 2021. Bien, es bueno saber el porcentaje. De hecho, el 2022 ingresaron 217.000 trámites. Estoy hablando de registro zona norte, ¿eh? Sí. No estoy hablando de registro... 217.000 trámites. 17.000 trámites, superando incluso los ingresados en el 2018. Claro. Así que mirá si hay trabajo. Claro que sí. Me alegro que así sea. Me alegro yo también. Por supuesto. Sí, Quédate un ratito que ahora seguimos gracias. con la entrevista. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos con la entrevista, estamos con Mariela Fregona, directora provincial del Registro de la Propiedad aquí en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, estamos hablando de que tuvieron 217.000 trámites y son 137 empleados. Pero me imagino que durante la pandemia, por lo menos al principio, lo que se considera el aislamiento más duro, por decirlo de alguna manera, esto afectó, porque no trabajaban las mismas horas, no trabajaron de la misma manera, afectó en todos los trabajos, pero digo, con tal cúmulo de trabajo, de tantas acciones que tenían que tener, cómo esto retrasó y si se va poniendo al día ya con el correr de los años. Te cuento algunas particularidades de lo que debimos atravesar el mundo, no el registro del mundo. Pero fíjate esto que no todo el mundo sabe. El registro de la propiedad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, fue el primer registro del país
en abrir sus puertas. Bien. Lo hizo apenas 20 días después del cerramiento del primero, Sí, del del que se 20 de decretó marzo. del 20 de marzo. 20 días después se toma la decisión política, acompañada por la propia gente de registro, de abrir las puertas de registro, lo cual tranquilizó por las cuestiones laborales de los usuarios y usuarias vinculadas al registro, de Sí. poder seguir de alguna manera. Ahora bien, la ley que establecía el carácter esencial de la actividad de escribanos y escribanas, establecía que era para determinadas operaciones, muy puntuales, muy poquitas. Sin embargo, el registro aceptó absolutamente todas las operaciones. Era obvio que cuando tuvimos menos de la mitad del personal, no solo por la gente que se iba jubilando, sino por el tema de los exceptuados, tuvimos algunos casos de fallecimiento de gente vinculada, no que se contagió en el registro, pero que tenían preexistencias, alguna enfermedad de base. Bueno, falleció uno de los empleados, también alguien de la custodia. Entonces, tuvimos menos de la mitad de la planta. Era obvio que, habiendo abierto el registro apenas 20 días, aceptando todo tipo de trámite, y con la mitad de la planta, eso iba a llevar a un punto de que se produjo entre el 2021 y 2022, cuando empieza a abrirse, volver la gente, reactivarse aún más todo, y lógicamente empezó a generarse un atraso que era no solo lógico, sino que estaba previsto que iba a pasar. O sea, hubo conversaciones. Miren que si abrimos así, con los interesados y interesadas en que el registro abriera, miren que va a pasar esto. Ok, nos dijeron, nosotros vamos a bancar, y realmente la gente, en su gran mayoría, en un altísimo porcentaje, entendió la situación de que iba a ocurrir, pero valoraron el hecho no solo de abrir tan rápido, sino de permitir que se pudiera seguir trabajando y seguir con las operaciones y seguir con los trámites propios. Así que fue una etapa muy difícil, que por suerte hoy en día, ya con todos retornados, con vacunaciones de por medio, hoy prácticamente estamos en tiempos del 2019. En algunos sectores al día, con los certificados bien, en plazo. La parte de registración, que es la más difícil en cuanto a la complejidad de todo lo que hay que volcar en el registro, tiene un tiempo de demora, insisto, propio de épocas previas a la pandemia. Y queremos aún mejorar más, porque ya tenemos otras herramientas que nos van a permitir prácticamente trabajar con unos plazos totalmente normales a la actividad registral. Quédate un segundo, ahora me contás esas herramientas. Dale. Vamos a ver en la sección de las propiedades de la semana. 2 propiedades, un departamento céntrico a muy buen precio y una casa espectacular en el Country Bajay. Por supuesto nos puede consultar como siempre a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram, para ir a visitar estas propiedades.
Continuamos en Inversiones Real Estate y estamos hablando con Mariela de distintas herramientas que mencionabas que se están viniendo, que por ahí no existían en el 2019 o que se están ayornando ahora. Comentaba un poquito eso. Bien, uno de los objetivos de la gestión es la digitalización del registro. Bien. Para eso, hoy por hoy ya se está trabajando en el desarrollo de los certificados digitales, que es un instrumento muy requerido por los usuarios y usuarias de registro. También se obtuvo a partir de un proyecto que se realizó durante la pandemia y que lo llevaron adelante tanto la gente de registro como de la sectorial de informática del Ministerio, y que permitió obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en función del cual lo logramos, lo ganamos. Estamos empezando a ejecutar la implementación del folio real electrónico. Muchas veces cuando se menciona algún otro registro de otra provincia se hace esa referencia. Bueno, ya se está ejecutando porque se obtuvo el préstamo, ya la parte de los equipos ya nos la han enviado, son 80 equipos nuevos que tiene con los que cuenta el registro. Ya se hizo la licitación y ya en este primer trimestre empieza esta modalidad de registración en vista a digitalizar todo el registro. ¿Esto va a acelerar, digamos, los trámites? Claro, bueno, obviamente que no solo que incide en los tiempos, sino en la seguridad jurídica, en la transparencia, en el contralor. Se sabe dónde está cada documento, la cantidad que hay, se pueden bajar estadísticas y tiene la seguridad de, digamos, de un backup, por así decirlo, de un resguardo, de poder tener todo digitalizado. Cuando hablamos de folio real, hablamos de la escritura en sí misma. No, folio real, es decir, hay dos sistemas de registración, el cronológico, el de los tomos, el que va siguiendo el movimiento que se sella en un libro y que va siguiendo cada operación que hace una persona. En cambio, el folio real hace foco, lo que es como darle un DNI a cada inmueble, una matrícula. Entonces, cada cosa que le pase a ese inmueble se vuelca en un único registro y no hay que estar, digamos, yendo de un lado para el otro, que también lleva tiempo, espacio, certeza, porque uno ve esos libros primero que son antiquísimos, estamos hablando de décadas y décadas. Exacto. Algunos que están, digamos, que hubo que indefectiblemente digitalizarlo para tener la imagen y que se dé, claro, afecta el estado de conservación. Entonces, en la digitalización abarca distintos ámbitos y uno de ellos tiene que ver con el sistema de registración, que tiene que propender, incluso de acuerdo a lo que la ley establece, a lo que se llama el folio real y hacerlo de manera electrónica. Excelente. Ahora sí, nos vamos a la última pausa y enseguida regresamos con más programas de esta interesantísima entrevista. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Continuamos con el programa de inversiones y real estate y para cerrar el último bloque vamos a estar charlando un poquito de esto que veníamos hablando, de la digitalización. Y bueno, hablamos de una provincia como Córdoba que ya tiene muchos sistemas digitalizados y que, por ejemplo, sentí mencionar que una escritura sería en 5 días, pero que a su vez, como estamos charlando recién en la pausa, quizá no todos están tan a favor de eso. ¿Cómo viene? Sí. Primero, aclarar que en este proceso de digitalización hay también otras herramientas que se han incorporado y que han sido esencial para poder avanzar en la digitalización. En el 2022 se incorporó
lo que se llama la mesa de entrada única virtual, que es una interfaz, es decir, algo que permite el lenguaje del afuera con el adentro, los sistemas de adentro con los sistemas de afuera, y que es esencial para permitir el ingreso de los certificados digitales. También se logró implementar las declaratorias de herederos digitales, tanto en la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe, y estamos buscando que se extienda a todas las circunscripciones judiciales, porque esto es un trámite judicial, de la provincia. O sea, estamos buscando también otros instrumentos que se puedan digitalizar para ir paulatinamente digitalizando todo registro. Con respecto a lo que me comentabas de Córdoba, hay una cuestión. Una vez un profesor universitario dijo, muchas veces vemos la foto y no vemos la película. Sí. Efectivamente, Córdoba es, digamos, uno de los registros más digitalizados. Paralelamente, hay ciertos sectores que resisten la total digitalización, quieren que se mantenga algunas cuestiones en el formato tradicional. Es la propia provincia la que está medio como intimando a que sea absolutamente digital. O sea, también hay que buscar equilibrios como para tampoco no dejar excluido y excluidas a muchas personas que a lo mejor con lo digital no se llevan tan bien. O darles el tiempo como para que se lleven. Darles el tiempo, pero volviendo al caso de esta provincia, también eso ocurrió por cosas bastante graves que ocurrieron hace muchos años y que llevaron a la decisión de resolver cuestiones que se presentaban y que hacían a la inseguridad jurídica, y se empezó un proceso de digitalización justamente para dotar de seguridad jurídica al registro. Claro, nosotros lo vemos ahora o cuando empezó la pandemia, pero quienes hemos tenido la posibilidad de hablar con sus directores, en su caso el doctor Rodríguez, luego la doctora Camporro, nos contaron toda la historia que llevó años ese proceso. Ahora vemos la foto, pero no todos conocemos la película. Claro. Y lo bueno de esta relación también con otras provincias, saber la realidad que tienen otros lugares y otros registros, es evitar cometer los mismos errores o encontrarnos con los mismos obstáculos. Y en eso la verdad que el registro de Córdoba ha sido muy generoso, nos contó la experiencia, todo lo que tuvieron que atravesar, y eso cómo va a impactar. Bueno, va a lograr, y de hecho va a permitir y está permitiendo que nuestros tiempos sean mucho más reducidos en ese proceso, que es paulatino, porque tenés que pensar que a lo largo del tiempo fueron sucediéndose distintos sistemas, no solo de registración, sino sistemas informáticos. Sí. Hay que compatibilizar informáticamente esa multiplicidad, lo cual esas migraciones no son sencillas. Lógico. Máxime que estamos hablando de una cantidad de documentos enormes, de trámites enormes. En un año, imagínate, a lo largo de la historia. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un proceso que hay que hacerlo sin prisa, sin pausa. Exacto. Y evitando, a lo mejor, caer en los mismos errores o evitando los obstáculos que pudieron tener otros lugares. Incluso voy a la inversa. Hay otras provincias que nos consultan a nosotros sobre sistemas que nosotros a veces nos causa gracia porque nosotros nos quejamos del nuestro, y otras provincias dicen, ¡ah, mira lo que tienen! Y nosotros medio como nos miramos diciendo, pero nosotros queremos más, porque en definitiva es así. Uno siempre, nada es estático, todo va modificándose. Aparecen nuevas tecnologías que hay que ir implementando, entonces esa dinámica lleva a que cuando uno llega a un punto la línea se corre y tiene que seguir avanzando en ese sentido. Por supuesto, pero hablando de esto de lo digital y la digitalización, más allá de la celeridad, por ejemplo, para lo más simple o por lo que más se usa o lo que nos ven nuestra gente, de una escritura que quizás salga más rápido. La presencialidad del escribano o de quien va a hacer el trámite al registro también se podría llegar a hacer desde la computadora, no tener que acercarse. Exacto. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Te pongo en paralelo, la justicia. Claro. Vos sabés, yo soy abogada y el Poder Judicial tiene un sistema, el CIFE, donde abogados y abogadas cargan sus escritos desde sus estudios sin tener que ir tanto a tribunales. Esto
precipitó la pandemia, porque algunas cosas existían, Exacto. de hecho en el Poder Judicial tenían este sistema, y precipitó porque a veces había cierta resistencia de los propios profesionales. Obvio. Después se advirtió que eran herramientas que eran muy importantes y que gracias a las cuales en muchos casos se pudo seguir trabajando. Así que tenemos que aceptar que la tecnología forma parte de nuestras vidas, que va a seguir así, que va a seguir en ese Avanzando, sentido sí. avanzando, y que en realidad es como todo invento, como todo descubrimiento, es dedicarle un poco de tiempo, práctica, y tampoco es algo tan que nos debe asustar. Sí hay que hacerlo con cuidado, sí hay que hacerlo bien asesorado, sobre todo cuando estamos frente a operaciones inmobiliarias. Yo soy de la idea que siempre hay que acudir al profesional para que justamente no nos encontremos con que creemos que somos propietarios de un inmueble simplemente porque tenemos un boleto de compraventa, donde a lo mejor efectivamente pagamos un dinero que es muy importante, que a lo mejor representa todos nuestros Exacto. ahorros, y creíamos que quien nos vendió era el propietario y que nos vendió determinado inmueble, y firmamos en esa tranquilidad, y un día vamos a registros y nos encontramos que ni existe el inmueble, o el titular no es quien nos lo vendió, o es quien nos vendió pero estaba inhibido y no podía Exacto. hacerlo. La importancia de los La pasos importancia y de del los registro en sí. pasos y de acudir a las personas que hacen de esa actividad su actividad profesional, porque son las personas que lo van a hacer de la mejor manera, cualquiera de estas profesiones que nombré, en cuestiones que son, insisto, muy importantes. No es algo que si me compré mal, qué sé yo, Sí, sí, sí. una botella de agua. No, estamos hablando de dineros muy importantes. Totalmente. Mariela, agradecerte, realmente un placer tenerte aquí, todo lo que nos instruiste y lo interesante que fue el programa, en todo lo que nos lleva a nuestros televidentes a vernos. Así que agradecido de tenerte aquí. José, gracias a vos, y bueno, cuentan conmigo. Por cuando supuesto, sea seguramente en el año necesario. estaremos viéndonos de nuevo. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Dejamos las placas de las redes sociales donde nos pueden seguir en cada una de ellas. Tienen WhatsApp, YouTube, donde pueden ver este programa y todos los demás. Nuestro mail, nuestro Instagram. Y ahora sí, los dejamos hasta la semana que viene. Será hasta el próximo sábado a las 20 y 30 horas en un nuevo programa de inversiones y real estate. Gracias.